Comunidad Charlotte Mason Iberoamérica en Argentina. Volviendo a una educación que que forma el el alma. alma. Doy las buenas noches a todas, ahora sí, eh, de forma formal a todas. Bueno, mi nombre es Paola Gutiérrez, yo pertenezco a la comunidad de Charlotte Mason Iberoamérica, Argentina. No soy una experta, no me considero una experta, todo lo contrario, siempre digo lo mismo, estamos todas en el mismo barco. Voy a intentar contarles un poco, pero también necesito que ustedes me ayuden y me apoyen, interviniendo las veces que lo crean así necesario. Hoy nos toca abrir el capítulo 3, que es el bien y el mal naturales en el niño, que es el principio 2. Los niños no nacen malos. Los niños no nacen malos, sino con capacidades para hacer el bien y el mal. Y acá nos topamos otra vez con este principio que ella vuelve a recordar, que no es un principio teológico, sino un principio educativo. Hacemos memoria y cuando comenzamos con el detalle de los principios es en el que todas habíamos tenido como dificultades, ¿no? Cuando nos topamos enseguida con este principio dijimos no puede ser, porque sabemos que nuestra naturaleza es caída y que sí nacemos pecadores, nacemos con el mal, pero ella no se refiere a eso, sino que se refiere a ese bien y a ese mal con el que podemos llevar, ¿no? Al que podemos alcanzar en cuanto a la educación, porque ella hacía referencia en esa época cómo era tratado el niño, que si venía de una familia con diferentes características, a lo mejor de un nivel alto, podía llegar y acceder a muchas cosas, y un niño que nacía pobre o que estaba en las calles o había quedado huérfano, no tenía oportunidades y era así como crecía. Entonces ella dice, no, esto no es así. Si bien los niños nacen con este pecado natural, con esta naturaleza caída, si se lo acompaña, puede llegar a acceder, ¿no? a buenas cosas. Entonces eso es lo que nos empieza mostrando. Y dice que los niños tienen predisposiciones para el bien y para el mal. Son predisposiciones naturales que todos tenemos. Da como ejemplo, ¿no? La simpatía, el trabajo duro, la realización, por un lado, pero también está el egoísmo, la pereza y la codicia por el otro lado, ¿no? Empieza a ser ese equilibrio, ¿no? Ese bien y ese mal que hay. Y acá ella habla, ¿no? Lo mejor de la naturaleza de los niños, no para conseguir su salvación, porque sabemos que eso es del Espíritu Santo, no nos corresponde a nosotros, o sea, podemos darle la mejor educación, sin embargo, puede ser que el Espíritu Santo no le dé el don de la salvación. Entonces aquí ella se refiere a lo educativo. Y ella empieza hablando, ¿no? En este capítulo, Charlotte Mason dedica una buena cantidad de tiempo a discutir tanto los males intelectuales como los morales, ya que el desarrollo del intelecto es la principal preocupación de los profesores. Entonces, ¿no? Ella empieza hablando de si los niños tienen tendencias no desarrolladas. No sé si alguien quiere aportar algo a este pedacito
No sé cómo se encontró cada una con este principio 2, que es bastante controvertido. Yesenia. Sí, yo también cuando me encontré con esto, fue un choque para mí, porque uno está en un contexto, personalmente en un contexto reformado, ¿verdad? Y yo lo comuniqué en ese momento a los líderes y bueno, como no entendían las cosas, pues no me supieron orientar. No entendían a Charles Mason, ¿verdad? Entonces, obviamente también lo consideraban desde el punto de vista teológico, pero sin embargo yo no me quedé ahí. Yo dije, yo no me quedé con eso y yo busqué y me encontré con un video de educación viva de un Ingrid Loya que ella explica ese principio. Ese video fue muy, muy agradable para mí y eso es lo que usted dice, hermana, y es que no, esto no es un principio teológico, sino educativo. Y hay que entender es el contexto en el que estaba Charles Mason. Un contexto donde el darwinismo creo que estaba, donde, donde los niños pobres, o sea, eran considerados que no eran, o sea, no, para ellos no tenían derecho a nada, ¿cierto? No podían aprender solo los ricos. Entonces, desde ese contexto, pues ella desarrolló esto porque obviamente ella no desconocía. Entonces, uno ahondando, ¿verdad? Cuando uno conoce realmente los contextos y toda esa cosa, así como pasa cuando leemos la Biblia, ¿verdad? O como dicen, como dicen algunos predicadores, un significado o un versículo fuera de contexto, ¿cierto? Tal Entonces, cual. así pasa, así nos pasó con Charlo, me hizo creo que a todas. Sí, sí, yo creo que eso nos pasó a todos y también tiene que ver, yo cada vez que entro al principio 2 le pido perdón, porque también es con el espíritu que uno ha entrado, ¿no? Porque enseguida cuando es ese choque, ¿no? No, esto no puede ser. Y enseguida, ¿no? A buscar, y yo también busqué ayuda del pastor, pero no le expliqué en sí cómo era la filosofía. Entonces, no podía, o sea, sí sabía que ella misma, en todo su contenido, ella dice que el niño naturalmente es pecador y que tengamos cuidado con su naturaleza, pero no terminaba de cerrarme porque estaba planteado tan así, o sea, cuando vemos que el niño no nace ni bueno ni malo, es un choque, o sea, para mí fue un choque, pero al verla con un espíritu de mansedumbre y de dejarme enseñar, eh, ahí se abrió también la misericordia, ¿no? Para poder entenderla. No sé si alguien más quiere aportar algo, si no seguimos. Los niños tienen tendencias no desarrolladas. Aquí ella empieza hablando esas dos, siempre estamos, ¿no? En esa ambigüedad, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Los niños son como nosotros, dice Charlotte Mason. Nacieron con tendencias y disposiciones hacia el bien y hacia el mal, además de un curioso conocimiento intuitivo de lo que es bueno y de lo que es malo. Aquí radica el trabajo que enfrenta la educación. Los niños son como nosotros, nacieron con esa tendencia, con esas disposiciones hacia el bien y hacia el mal. Pero está ese curioso conocimiento que es la conciencia, ¿no? No sé si a ustedes les ha parecido, ¿no? Pero esto es ese curioso, me encanta cómo ella le da ese significado, ¿no? Y ese nombre, ella piensa siempre bíblicamente, ese curioso conocimiento intuitivo. Los niños nacen como nosotros, o sea que sabemos que nacen personas,
que nacen completos desde el inicio, con la misma naturaleza caída que nosotros, pero con una conciencia, ¿no? Dentro, que los va a guiar. Por eso es tan importante el trabajo que enfrenta la educación, el trabajo que vamos a hacer nosotros ahí con ellos, nuestra misión. Dicen que los niños recién nacidos arrancan desde cero. Y acá explica, ¿no?, cómo un niño nace con tuberculosis. Un niño no nace con tuberculosis, pero sí con tendencia a desarrollarla. O sea, un niño cuando nace, no nace enfermo de tuberculosis, pero sí tiene una tendencia a poder enfermarse. Tendencia. Y después también me encantó cuando dice que vienen con un equipaje moral e intelectual. Me los imaginaba, ¿no?, con una valijita, como que vienen con una valija, ¿no?, con un equipaje, con ese equipaje moral. Y acá yo me hice un paréntesis, el rol activo que tenemos nosotros con ese equipaje que ellos tienen, ¿no?, que ya vienen equipados. Y después ella sigue, y el problema de obstaculizarlo. Puede desarrollar la tendencia al mal para cada potencialidad innata. ¿Cómo podemos obstaculizar ese bagaje, ¿no?, con el que ellos vienen? Si no lo estamos formando y si no lo estamos corrigiendo, podemos obstaculizarlo. Y después dice que por más que nos decepcionen y nos desagraden las faltas de un niño, podemos estar seguros de que en cada caso la tendencia opuesta está ahí y debemos acudir al ingenio para sacarlo a flote. Esto me encantó. Por más que nos decepcionen, no sé si a ustedes les pasa, pero todos los días cuando nos enfrentamos, ¿no?, cuando estamos educando, es una lucha con nuestro pecado, con el pecado de nuestros hijos, y hay esa lucha. Hay días que son una bonanza, ¿no?, donde todo va bien, pero hay otros días en el que me sentaría y me largaría a llorar de por qué, ¿no? Pero ella siempre nos invita a ver con esperanza, ¿no? De esperanza contra esperanza, como Sara, ¿no?, mientras esperaba ese embarazo en una edad y en un momento en el que era imposible. Pero ella nos invita a ver, ¿no?, esta parte. Debemos acudir al ingenio para sacarlo a flote. ¿A quién le corresponde sacarlo a flote? A nosotros. A nosotros nos corresponde sacarlo a flote y entenderlo. Después sigue, no sé si alguien quiere agregar, yo voy hablando, no las puedo ver a todas, pero me van diciendo si hay alguna manito. Yo te voy avisando, Paola. Oli. Bien. Cuando hablábamos de obstaculizarlo y de sacar a flote, por más que nos decepcionen, ¿no?, ella habla de cómo nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y dice, por esta razón nos corresponde como profesores estar atentos a la naturaleza humana que está presente en todos los niños. Todo el mundo sabe que el hambre, la sed, el descanso,
la castidad son dones naturales del cuerpo por medio de los cuales crece y trabaja. Pero en cada niño hay tendencia a la codicia, a la impaciencia, a la pereza, a la impureza, cualquiera de las que, por permisividad, pueden arruinar al niño y al hombre que será. Aquí es cuando no los corregimos, ¿no? Cuando los dejamos. Sabemos que ella dice las tendencias naturales, ¿no?, que hay en el niño, con los dones, con las necesidades con las que crece, trabaja en cada niño. La impaciencia, la pereza, la impureza, y que si no se corrigen, es el futuro hombre con el que va a cargar todo esto. Y no sé si a ustedes les pasa, pero con cuántas cosas cargamos que no han sido corregidas en nosotros, que no se nos han marcado. Y eso es lo que puede pasar en ellos. Después sigue que existen tendencias buenas y malas en la mente, ¿no? Aquí habla de la disciplina del pensamiento. Y se me venía, ¿no?, a la mente en esto pensar, ¿no? Filipenses 4:8. Dice, existe la idea común de que tenemos el derecho inalienable no solo de decir lo que queremos, sino a pensar lo que queremos. Qué importante es, ¿no? Que a veces pensamos que podemos decir lo que queremos, decirle a ellos o decirle a cualquiera lo que queremos, pero no solo eso, sino pensar lo que queremos. Es decir, creemos que el cuerpo está sujeto a las leyes físicas, que las afecciones, el amor y la justicia están sujetas a las leyes morales, pero que la mente es libertina. Probablemente esta idea tiene mucho que ver con nuestra negligencia intelectual. No percibimos que la mente también tiene tendencias tanto hacia el bien como hacia el mal. La inclinación que tienen los pensamientos. No sé si alguien... esta parte es cortita, pero es profundo sobre la manera de pensar. Y seguido esto viene que los niños tienen una gran capacidad intelectual. Ella aquí hace una crítica a la educación tradicional. Dice, el intelecto está presente delante de él, en cada niño. No hay niños vacíos o incapaces. Tienen un interés, ella dice, todos los niños tienen un interés natural. Están abiertos a las maravillas, y acá ella cita, hace como un paréntesis, ¿no?, con una historia de un niño en la escuela que le están dando ciencias, pero con libros secos, libros que en realidad no le muestran la ciencia, ¿no?, el cielo, las estrellas como realmente son, sino desde un libro. Dice, ella me dice, habla de la nena que está citando, ¿no? Ella me dice que la astronomía le parece muy interesante, pero nosotros enseñamos astronomía, no, ni siquiera enseñamos acerca de la luz y el calor, por medio de áridos libros de textos, diagramas y experimentos, donde estos últimos
no son para los niños más que trucos de magia blanca. Habla de lo que hace el libro seco, ¿no? En los niños, en vez de mostrarles realmente cómo es, ¿no? Con la vida real, mirando el cielo, llevándolo a lo mejor a excursiones, no tan de manera seca. No sé si ustedes interrumpan, porque me siento muy sola charlando. Bueno, ella hace siempre una crítica, ¿no? A los datos fragmentados, a todos los conocimientos así como técnicos, en vez de dejarlos maravillar, de dejarlos conocer, de aprovechar ese interés natural que tiene todo niño. Bueno, yo también entendí que todo niño tiene una mente viva, curiosa, capaz. Lo importante que es dejarlo con un libro literario, ¿no? Que se conecte con la mente de ese autor. Y bueno, en esta parte ella siempre hace una crítica, ¿no? Al maestro y al método de cómo lleva adelante las distintas áreas, ¿no? Ciencias, puede ser historia o puede ser las matemáticas. La importancia de introducirlos en el mundo vivo de la literatura, cómo se ve, ¿no? Una historia mediante la literatura y no con un libro seco. La literatura abre, ¿no? Todo un abanico de posibilidades para ellos. En cambio, el libro seco simplifica, empobrece, no tiene nutrición para la mente, ¿no? del niño. Yesenia, te vi. Gracias. Pues cuando uno lee esto y uno ha tenido un niño escolarizado, ¿sí me escuchan bien? Que siento que me... Sí. escuchan? Sí. Sí. Parece, siento como un eco acá, pero no. Que mi niña estuvo escolarizada y cuando uno ha pasado por eso y empieza en Charlotte Mason, ay, eso es como un refresco, ¿verdad? Y uno mira, ay, todo lo que mi niña, pues sí, lo que aguantamos, porque fue algo de las dos. Y es inevitable sentir que también a veces ahora en el contexto en el que estoy, todavía a pesar de que hay familias que dicen que están haciendo homeschool, se llevan la escuela para la casa. Incluso dicen que están haciendo homeschool y están en colegios virtuales o sí, es una escuelita igual, así. Entonces, y el reflejo se ve en que ve uno de esos niños en que, como decía aquí, con lo que usted leyó, hermana, que toda esa permisividad cuando cuando no se cubren todas las necesidades físicas, morales, y que por permisividad pueden arruinar al niño y al hombre en cuanto a los hábitos, ¿verdad? Entonces, que son tan importantes en esta pedagogía. Entonces, ve unos niños que les están metiendo escuela en casa, pero le están metiendo conocimiento, y los ve uno que no tienen atención, o sea, una cantidad de cosas que uno los ve como, como criaturitas por ahí que uno dice, ay, y que uno se da cuenta y uno lee o sea, qué gran capacidad tienen ellos de descubrir, de uno moldearlo, ¿verdad? Todas esas tendencias, de cómo desde niños nosotros tenemos toda esa capacidad intelectual, que yo veo a mi hija ahora como está maravillada por los libros, cosas que no tenía antes en la escuela. Y se me viene me vienen varias imágenes y es, por ejemplo, una que vi hace ahorita en la profesora en el tablero pintándole un árbol y el niño por la ventana viendo un árbol.
Sí, es verdad. O sea, eso es. Y eso es a lo que Charlos me hizo. O si no, por ejemplo, en la escuelita, eso lo toma, aparece mucho esa imagen, en la escuelita están como los tronquitos todos podados así, y entra uno con todas sus ramitas y la profesora está como el hacha ahí que lo va a poner todos alineados, y todas esas cosas, y los profesores allá al frente dando, y mira lo que me llama la atención también, que los buenos profesores saben que no pueden ahogar como sus enseñanzas en una charla sin sentido. Y yo a veces, a veces caemos en esto, a veces creemos que el niño no está aprendiendo y a veces queremos explicar. Entonces todavía la mente escolarizada, ¿verdad? De uno Sí. explicando a veces de más y nada, a veces creemos que, ay, ¿será que el niño sí está aprendiendo? Y queremos como que nosotras a otra vez el rol de ese de profesor, entonces sí, gracias al Señor por su misericordia, pues nos ha dado esta luz y estamos en este camino y quisiéramos, ¿verdad? Cuánto quisiéramos que las que vemos alrededor y las vemos así, también en algún momento pues puedan abrírsele el entendimiento, el Señor pueda iluminarlas también y tener esa misericordia, porque uno ve a los niños y dice, ah, están sufriendo bastante, entonces, qué pecado. Ujú. Sí, Sí, y creo que puede ser también es que cuesta tanto a veces sacarse la escuela de encima, ¿no? Cuando se ha escolarizado, como que sabemos que en esta pedagogía que por bendición uno pudo conocer y puede llevar a cabo, eh, todo es reducido, o sea, el horario es reducido, la cantidad de temas son reducidos, que es inevitable cuando uno se encuentra con alguna mamá que está escolarizando o con alguna mamá que hace la educación en casa, pero con una plataforma o con otra situación. Lo primero que preguntan es, ¿qué tema estás dando? ¿No? ¿Qué tema estás trabajando? ¿Qué estás dando en matemática? Como esa... Y yo por ahí rehúso a hablar porque no es que siempre voy en contra de la corriente, eh, pero yo voy viendo las necesidades de mis hijos. O sea, a mí no me corre un tema, para nada. O sea, yo prefiero ir con la lectura y después vemos cómo implementamos las matemáticas o ya estamos acostumbrados así en casa, o sea, no nos corre nadie, que a veces no es que entra el temor, pero es como decir, estaré haciendo bien, porque está todo tan mecanizado, ¿no? Con los demás, que queda siempre, ¿no? Ese temor y más que nada, que como Charlotte Mason nos habla de que nuestra posición debe ser tan activa, con una mente tan abierta, tan observadora, ¿no? De poder observar bien a ellos, ¿no? Si lo están, bueno, más adelante se va a ver, pero, o sea, lo que un profesor puede hacer. Y lo más triste es uno que ha estado en las aulas, si bien yo he estado en aulas con niños chiquititos, pero he tenido la posibilidad de hacer reemplazos en un primer grado, y ver esos ojos, ¿no? Tal cual como los describe acá, esos ojos que se van, los niños que no están, o esos cuerpitos ahí, ¿no? Y que a veces uno no sabe qué hacer, por eso uno da tantas gracias a Dios cada día por poder educar en el hogar. Siempre decimos gracias, Señor, por el día, porque hasta hoy nos has permitido educarnos en casa. Y orando por esas familias, ¿no? Que aún no, o que están intentando, o que están despertando, o que están con problemas a lo mejor legales. Que el Señor nos ayude.
Pero bueno, rescatando en esta parte que habla mucho del maestro, ¿no? Por eso también me tocó mucho a mí. Dice, hemos subestimado las habilidades y gustos de los jóvenes, quienes deberíamos haber conocido mejor. Que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Las habilidades y los gustos. Yo tengo un muchachito de 9 que él creció con la filosofía y él es un amante de la naturaleza, él ama estar afuera, él ama los pájaros, él se sabe todos los sonidos, él está, estamos haciendo, ¿no? Adentro, pero yo siento que su cuerpo está afuera. Entonces, si el tiempo para él es reducido, yo se lo debo reducir aún más. Entonces, si a lo mejor son 2 horas dentro, el de él es mucho menos, porque sé que él disfruta, aprende, se nutre afuera. Él necesita estar con su creador afuera, o sea, todo lo que el Señor le da es afuera. Entonces es una lucha a veces, ¿no? Interna, diciendo, no, pero tiene que conocerlo todo, o tiene que leer, también tiene un poquito de matemática, un poquito, pero yo lo he visto cuando a él se le brinda todo ese afuera, primero, esa carga que él necesita estar afuera, construyendo, haciendo, él después adentro, aunque no sea en la mañana, a lo mejor es en la tarde, él está bien igual. Él está más receptivo a lo mejor a leer o a hacer las cosas afuera. Entonces, es tan importante no subestimar las habilidades que ellos tienen. También dice los gustos y las habilidades. En lo intelectual, los niños, incluso los niños rezagados, tienen extraordinarias habilidades para progresar. Habilidades tan grandes que si tuviéramos valor para desatarlas, nos llevarían hacia adelante con fuerza como una corriente en crecida. Y esto es lo que yo veo en mi niño, ¿no? Que cuando uno lo deja suelto, es un río, ¿no? Es una corriente hermosa. No sé si alguien más, yo no veo, pero tú me dices él sí. El paso siguiente dice, los niños pueden volverse apáticos por el aprendizaje. Y aquí ella habla del peligro de matar el amor por aprender. Y creo que es algo con lo que también luchamos todos los días, ¿no? Por seguir una planificación hasta a veces tranquila, ¿no? Sin muchos sobresaltos, pero siempre es preguntarse qué es lo que quiero, qué es lo que quiero que aprenda tal contenido, o quiero que le guste aprender ese contenido y otro más, porque si no lo puedo cansar, ¿no? Dice, pero ¿qué pasa con las tendencias intelectuales o capacidades para el mal? Una de esas tendencias está presente en muchas escuelas, a pesar de los grandes esfuerzos por parte de los profesores para despertar las mentes adormecidas. Hoy escuchaba una maestra que se quejaba, ¿no? Por lo que es el sistema educativo hoy, ¿no? Que no pueden enseñar, que hay un montón de niños, o sea, la violencia que hay en la clase, desde jardín de infantes, primaria y secundaria, ¿no? Que la maestra no puede con entre 28
y 35 niños en un aula. A mí hoy me cuesta entender, ¿no? Cómo un papá puede pensar que un niño está siendo educado en un aula así, ¿no? Con 28 niños ¿cómo van esos 28? Como, o sea, la maestra estaba planteando que si contenía a los nenes a lo mejor que eran agresivos, ¿qué pasaba con el resto? Y si se dedicaba al resto, los niños que tenían algunos problemas de agresividad o cualquier otro, ¿qué pasaba con esos niños? O sea, ¿dónde se van esas tendencias en esa clase? ¿No? ¿Cómo un profesor puede contener esas cosas? ¿Cómo un papá, o sea, que manda a su niño a la escuela, a veces critica, ¿no? Y habla de, pero tus hijos no van a sociabilizar, o tus hijos no van a aprender lo necesario, o tus hijos, cuando estamos viendo una realidad tan salvaje, ¿no? En el sistema educativo. Ella después continúa y dice, esto es tremendo. De hecho, cuanto más se esfuerza el profesor, más aumenta la incuria, descuido y negligencia de los niños, así que las clases se estimulan con notas. O sea que cuando no se puede controlar, entonces, bueno, el que se porta mal o el que hace tal cosa tiene una nota, ¿no? O tiene, como dice acá, prueba sorpresa. Hacemos es tremendo, o sea, después de haber leído esto y de que uno lo ha atravesado en la escuela, y aún peor, que uno como docente en algún momento haya podido hacer algo así, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de aquellos maestros que lo hacen. Es no respetar la dignidad del niño, que es la misma que la maestra, ¿no? Y bueno, ella continúa, ¿no? El peligro de la monotonía viene, ¿no? De los esfuerzos. Dice, como resultado se observan ciertos esfuerzos reflejos, pero no respuestas vitales. Y aunque los niños y niñas aman la escuela, a sus profesores e incluso sus lecciones, ellos no se preocupan en absoluto por el conocimiento, por lo que la escuela debe fabricar un entusiasmo externo, a lo que hablábamos, ¿no? Y hablábamos de la escuela, pero también tenemos que tener ese cuidado dentro de casa, ¿no? De cuando nos limitamos a, bueno, que cada día se convierta en una rutina, ¿no? Nos levantamos y hacemos tal cosa y sabemos que después sigue la otra y después... entonces ella dice, no, ojo con esto de la monotonía, ¿no? De hacer todos los días lo mismo. Eso también puede matar su aprendizaje. Y dice, 2 maneras que resultan en empatía en una clase, ¿no? Ella marca las 2 formas. Una es el hablar excesivo del profesor, lo que decía Yesenia. Todos sabemos cuán aburrido es que una persona describa y exponga su vida privada. ¿Cómo no pensar que los niños no están igual de aburridos de estas charlas, ¿no? Uno recuerda, ¿no? El profesor hablando y hablando y hablando y hablando y después el niño copia o después da un examen sobre eso. Y hoy yo veía a
a Lola que está leyendo Ben-Hur, y verla, ¿no? Que está leyendo y me mira y va al mapa y vuelve y me muestra ¿no? Lo que pasa en una clase cuando está viva, que es ella y su libro. No hay más, es ella y su libro. Hablar en exceso. Algo que he aprendido también, ¿no? Con el tiempo, a dejar de hablar y escucharla a ella y que el libro realmente lo haga, porque creo que ella también Charlotte Mason nos enseña, ¿no? Con esto a que hablar lo menos posible. Solo cuando ellos necesitan, ¿no? que uno hable o le explique algo o comentar algo juntas, después cuanto más silencio uno haga, es mejor. No sé si alguien tiene algo que aportar, si no, vamos siguiendo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Poli, Ay, Clau, no te ¿cómo veía. estás? Bueno, me recuerda más o menos lo que vos decías, bueno, acá al menos cuando yo era pequeña que iba a la escuela, que nos decían con respecto al amor al conocimiento, ¿no? Nos decían o se quedan quietos o se callan o les mandamos más tarea. O sea, terminábamos, hacer tarea era una penitencia directamente en vez de aprender. O no sé, o te dicen también que, ¿cómo vas a sociabilizar? En la escuela no se sociabiliza. Porque ¿qué pasa cuando dos niños se llevan bien en ese banco? Los separan, ¿no? O en el recreo que tenés 10 minutos, o a veces no pueden ir al baño. Respecto a lo que estabas diciendo de la escuela, yo también pensaba lo mismo el otro día viendo las últimas noticias que está pasando en todos los países, no solamente acá, que con qué seguridad y tranquilidad mandás a tus hijos a la escuela, ¿no? Más allá de lo que le enseñan o más allá de lo del bullying y todo lo que está pasando, ¿cómo tenés esa tranquilidad de decir, eh, o sea, lo estoy mandando y hoy estaba mirando también los informes de suicidio o los retos, es terrible y cada vez es peor, ¿no? Ahora salen por todos lados que, uy, el celular lo que hace, el celular, el daño que hace, es un conjunto de un montón de cosas que hacen mal, no solamente el celular, ¿no? Es entre todo, entre el sistema, los padres, el tema de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Sinceramente yo prefiero que me digan, no, pero ¿cómo lo mandas a la escuela? De tener esa intranquilidad de mandarla, ¿no? Creo que tenemos que tener mucho cuidado y también sabiduría y temor del Señor, ¿no? Porque son hijos de Él. Es literal mandárselos al Estado para que, así, tomá, educalo vos. Y es terrible, la verdad. Sí, gracias, Clau. Eh, sí, por eso también es tan revelador cuando ella nos aproxima, ¿no? Con esa tranquilidad de que es posible educar en casa, de que la mamá está preparada para eso, eh, de que somos nosotras realmente las encargadas. Eh, para mí también en ese momento apenas yo la conocí fue revelador, después uno empieza a enterarse, ¿no? Y empieza a conocer muchas otras personas que hablan más puntualmente de esto y que trae alivio al corazón. Pero sí, es tan importante. Y siguiendo, eh, ella va incrementando, ¿no? Aquí con el niño la monotonía y hasta expresa cómo el cuerpo revela, ¿no? Cómo se siente cuando el aprendizaje está moribundo, ¿no? Ella habla de los gestos inanimados, la mirada perdida, los gestos inanimados por las manos y los pies inquietos, eh, por todos los medios a su alcance, y las amables almas entre nosotros piensan que en realidad quieren jugar o estar al aire libre.
¿no? Y en una clase no pueden. Entonces ahí también es cuando tenemos que estar atentos. Es un poco lo que yo contaba de mi niño. Dice, lo que quieren es conocimiento ofrecido en forma literaria. Yo antes de Charlotte Mason no tenía idea de que esto era posible, o sea, de que un libro literario bastaba y que era lo mejor, ¿no? Uno estaba acostumbrado a esos libros, si bien veía que no hay amor por el conocimiento, pero era eso, ¿no? Como que uno sabía que era eso. Pero lo que quieren es un conocimiento ofrecido en forma literaria y la conversación simple de un profesor les deja fríos. Otra opción letal, menos sospechosa, pero que también resulta en apatía, es la de producir letargo mental. Nos enorgullecemos de recalcar una y otra vez lo mismo, hasta que los niños lo aprendan. Un poco lo mismo, ¿no? El hablar, 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 hasta que lo entiendan. Dice, tenemos que reconocer que los niños no son rumiantes intelectuales más que lo son físicamente. O sea, ese repetir y repetir sin sentido, ¿no? Que los niños repitan. Dice, pero el progreso continuo es la ley que rige la vida intelectual. O sea, la mente necesita avanzar, descubrir, moverse, no estar quieta. No sé si alguien quiere decir algo sobre esto, si nos continuamos, que yo no veo. Dice, la mente requiere un estado saludable para aprender. Es el subtítulo que sigue, ¿no? La salud mental depende de la variedad y de la amplitud. Dice, el hábito es un buen sirviente, pero un pésimo maestro. Y yo me apunté porque el hábito ayuda, sostiene, pero no debe dominar. El hábito ayuda, pero no debe dominarme, ¿no? Sino que no debe reemplazar el dejarme pensar. Yo debo pensar y formar un hábito, pero que el hábito no reemplace el no pensar. No sé si alguien lo había notado a esto. Dice, la especialización, el fetiche de finales del siglo pasado debería abandonarse, puesto que con ella corremos el riesgo de permanecer demasiado tiempo en una única área de conocimiento. La especialización, ¿no? Especializarse y hacer no solo una cosa, cómo la mente deja de trabajar al estar así, ¿no? Fragmentada. En cambio, dice, no podemos dejar, por ejemplo, que los asuntos e intereses de la vida cotidiana priven a la mente de su propia gama e intereses y ocupaciones, ¿no? El hambre natural, la curiosidad que el niño tiene. Es un poco más o menos lo mismo, habla del renacimiento, ¿no? Cómo la mente había empezado a abrirse en el renacimiento. Bueno, y en esta parte más que nada habla que la educación verdadera no termina nunca, no terminamos nunca de educarnos. Dice, el objetivo de la educación está presente en nosotros durante toda nuestra vida. Y siempre que hay que tratar, de incrementar nuestro conocimiento. O sea que la educación no se detiene, siempre crece, siempre está en crecimiento.
Dice, entre los medios que impiden el crecimiento de la mente, tal vez ninguno sea más sutil que el cuestionamiento, ¿no? Ella critica el interrogativo constante, ¿no? El preguntar, mecánica, ¿no? Me acuerdo que leíamos, en el colegio leíamos muy pocos libros, pero los libros que leíamos eran cuestionarios, ¿no? Creo que no sé si Elsie o quién había comentado en alguna que nos pedían un montón de, ¿no? Nos citaban cosas que nosotros hubiésemos querido hablar de un montón de otras. En vez de preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te gustaría contarnos? ¿Cómo te gustaría representarlo? No era un cuestionario, o sea, no querías agarrar más un libro porque no lo podías disfrutar. Esas son una de las cosas que también aprendí, ¿no? Con mis niños. Dice... Es como si pidiéramos al niño prueba mediante la inspección en sus diversas etapas de asimilación del alimento que cenó. Vemos con claridad cómo, al tratar de medirlo, solo obstaculizaremos el proceso digestivo, como en una palabra. El niño dejaría de ser alimentado, ¿no? Como mientras leyó, ¿no? Esa lectura, la narración que sería la digestión, uno empieza a preguntarle o a interrumpirlo, como que el alimento no es digerido, no alimenta. En estos días en que la razón es edificada por los ignorantes y se convierte en anarquía. La razón es un hombre. Es necesario que todo niño sea entrenado para reconocer el razonamiento falaz y sobre todo en saber que la razón en un hombre es su sierva y no su dueña. La única protección contra las falacias que debilitan la fuerza de la nación moral y económicamente es una educación liberal que ofrezca un amplio campo de reflexión y confrontación y datos abundantes sobre los cuales fundar juicios sólidos. O sea, permitirle al niño asimilar ese conocimiento, darles ese tiempo y evitar la pregunta constante, sino que disfrute de la literatura y que nos cuente, ¿no? Y a medida que esto va pasando, cada libro, cada vez que ellos van contando y narrando, se va haciendo más natural y cada vez va a ir a lo mejor explayándose más o contando más detalles o disfrutándolo más. Bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy. Virgi sigue el miércoles que viene. No sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Yo sigo sin... Iba a comentar que me llamó la atención. Al final dice la función del sentido de la belleza. Y aquí voy a leer brevemente. La función del sentido de la belleza es abrir un paraíso de placer para nosotros. Pero, ¿qué pasa si crecemos admirando las cosas incorrectas o lo que es moralmente peor? Cuando mantenemos con arrogancia la creencia de que solo nosotros y los nuestros pueden apreciar y distinguir la belleza. Es parte de la educación el exponer la belleza constantemente, reconocer la belleza cuando la vemos y mantenernos humildes ante su presencia. A mí me recuerda mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo.
y que todavía, ¿verdad? Sigo aprendiendo, porque como que quiero decir, hay yo sé que se escucha mucho la neurodiversidad y todo eso, pero cuando nuestro cerebro de por sí tiene ciertas necesidades por cosas que el Señor, ¿verdad? En el diseño particular de nosotros nos da, eh, eh, podemos, si no tenemos a Cristo, podemos caer en lo que dice al principio, en la arrogancia de que solo yo y los míos podemos apreciar y distinguir cierta, por ejemplo, la belleza de tal conocimiento, o el placer de adquirir ese conocimiento y tal vez un poco, ¿verdad? Y un poco de rebeldía cuando conoce en el sentido de le estoy diciendo esto a esta persona y tampoco le importa, pues que no le importe y yo voy a seguir, estoy hablando de mi vida antes de Cristo, pues que no le gusta, no le gusta, a mí me gusta, pues yo sigo con lo mío y se acabó. Pero con esta pedagogía me recuerda o pone en palabras cuando el Señor empezó, primero me salvó, me alcanzó y empecé a reír mi anhelo de conocimiento y cómo el Señor me llevó a ver el conocimiento desde su perspectiva, que es básicamente lo que dice aquí, es parte de la educación el exponernos a la belleza constantemente, a reconocer la belleza cuando la vemos y mantenernos humildes ante su presencia, ¿verdad? Porque en el mundo de hoy hay mucha gente que anhela conocimiento y de hecho es un dicho popular, el conocimiento es poder, pero yo creo que lo que está detrás de eso no es una motivación correcta. En el sentido del poder y para qué quieren el poder, ¿verdad? Por ejemplo, en el conocimiento de la psicología, por ejemplo, eh, por ejemplo, que construyen con el conocimiento que anhelan, que es un poco hasta como maquiavélico, ¿verdad? El conocimiento de la psicología del ser humano, utilizando, por ejemplo, para construir redes sociales o diferentes aplicaciones que no buscan el bien del ser humano ni el bien del prójimo, sino retener tu atención de manera tal que puedan hacerte esclavo. Y Dios no quiere eso. Entonces ahí entra nuestro discernimiento. Y lo que digo es que podemos amar el conocimiento y poder reconocer la belleza del conocimiento, pero no es para mí nada más y para qué es la motivación. Entonces la educación también, ¿verdad? Me parece a mí que la pedagogía de Charles Mason reenfoca ese anhelo, ¿verdad? Del conocimiento. ¿Para qué? ¿Verdad? Y cómo nos debemos mantener humildes, porque la verdad es que la filosofía de Charles Mason produce un fruto muy, muy bonito y otra gente puede verlo y nos puede picarle la arrogancia, ¿sí? Nos puede picar la arrogancia y decir, wow, y tú entrar en comparación y entonces, ¿qué? Ahora digo, tú mismo, mira, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Y apelar siempre y buscar siempre la humildad en, dentro de ese adquisición de conocimiento nosotros como mamá, dentro de la filosofía y también nuestros hijos cuando veamos el fruto que promete la pedagogía. Ay, tan bello él, sí, sí, es así. Charlotte Mason abre una puerta, ¿no? A un mundo que al menos para mí era desconocido. Y vemos la belleza de la creación, vemos la belleza eh, de un Dios que lo maneja, ¿no? Lo maneja y nos sirve todo, porque es Él el que nos sirve en banquete todo lo que hay. Eh, y yo veía, ¿no? Cuando habla de eso, ¿no? Del niño, ¿no? Del bien y del mal, cómo depende tanto de nosotros, cómo depende tanto un niño que está, cuando se lo deja al niño que lo eduque el Estado, o sea, que lo eduque otra persona. Eh, ay, ay, ay.
¿no? Ay, con esa vida. Y imagino, ¿no? Que los niños son esa plantita que está creciendo finita y aunque parezca débil, es tan fuerte, ¿no? Por dentro, es tan completa. eh, y que el Señor nos pone como ese tutor al lado, ¿no? Agarradito, para que no se incline, sino que vaya siempre directo, ¿no? Como la flecha, ¿no? Directa a Él. Y cuando el palito ya está derecho, ya está firme, ya está listo, el tutor se saca. Y el palito no se vuelve a encorvar, el palito queda derecho, porque el tutor hizo un buen trabajo durante un tiempo, el tiempo que necesitaba. Eh, entonces, ese es mi anhelo, ¿no? Tomar lo que ella me da, porque ella es muy bíblica, o sea, aunque por ahí no pone versículos, que yo tomé un montón de versículos, pero al final no dije ninguno, pero vi a Romanos 12:2 en transformados, renovados, Proverbios 22, creo que es Proverbio 22, Proverbio 22:15, cuando habla de la necedad del niño, ¿no? Cuando dice que por más que nos decepcionen, hay necedad en nuestros niños, ¿no? Pero ahí está nuestro trabajo con esa necedad. No ponernos necios igual que ellos, sino mostrarle que somos sus, no solo su maestro, ¿no? Sino puesto por el mismo creador para él, solo para ellos. Así que, bueno, no sé si alguien más quiere contar algo más o... Hay unos mensajitos en el chat. Wilsaris Soto dice, cada encuentro y discusión abre mi entendimiento de la filosofía. Gracias, Poli, por tu exposición. No, Y, gracias. y Jess Naranjo, que mencionó una cita de Charlotte Mason que dice, la pregunta no es cuánto sabe el joven cuando ha terminado su educación, sino cuánto le importa y de cuántos órdenes de cosas se ocupa su interés. Charlotte Mason. Sí, tan bello. Sí. La pregunta no es cuánto sabe el joven, sino cuando ha terminado su educación, cuánto le importa. Qué importante. Gracias, Jess. Es tan cierto. Bueno, creo que estamos a tiempo. Ya hemos terminado. Un poquito más. Bueno, nos despedimos. ¿Qué les parece?